El primer ejemplo que vamos a resolver, bueno, es un circuito RLC en serie, donde se tienen tres cargas pasivas, una resistencia, una inductancia y un capacitor, conectados en serie, de 0.6 ohms la resistencia, 0.2 henrios la bobina y 100 microfaradios el capacitor, y están conectados a una fuente monofásica de 220 volts a 60 Hz. Y se pide que se calcule la corriente que circula por el circuito, la caída de voltaje en cada elemento, la potencia que va a disipar ese circuito, el factor de potencia, la frecuencia de resonancia, el diagrama de onda y el diagrama fasorial. Bueno, para iniciar tenemos aquí los datos, voltaje de 220, la frecuencia de 60 Hz y los valores de resistencia, inductancia y capacitancia. Bueno, como primer dato que nos piden es la corriente. Bueno, tenemos por la ley de Ohm que la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. ¿Por qué impedancia? Porque tengo los tres elementos y necesito sumar sus oposiciones al flujo de corriente. Para calcular la impedancia, bueno, me voy a la fórmula y es raíz cuadrada de R cuadrada más X cuadrada, donde X es la reactancia total del circuito y se calcula restando la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Aquí habíamos dicho que este orden no importaba, pero que normalmente se pone siempre la reactancia inductiva porque en un circuito generalmente es lo que más hay, reactancias inductivas. Puede ser al revés, pero bueno, aquí el orden no importa. ¿Qué significaría esto? Que si X, esta de aquí, es positiva, implica que XL es mayor, por lo tanto el circuito será inductivo. Obviamente comparando este valor contra el de la resistencia. Si X es negativa, significaría que tengo más capacitores, más reactancia capacitiva. ¿Ok? Y bueno, XL es 2πfL, como ya hemos visto, 2pi por un ciclo completo, la frecuencia y el valor de la inductancia que tenga. Y XC es 1 entre 2πfC, donde C es el valor del capacitor. Ahora bien, calculo XL, 2pi por 60 por 0.2 henrios, son 75.39 ohms. ¿Por qué ohms? Porque dijimos que era reactancia inductiva. La reactancia capacitiva, 1 entre 2pi por 60 por 100 por 10 a la menos 6, porque son microfaradios. Si fueran mili a la menos 3, etc. Si fueran nano a la menos 9. Y el resultado es 26.52 ohms. Lo resto XL menos XC y me da 48.87 positivos. Si se fijan, es mucho mayor la reactancia inductiva, lo cual significa que comparando este valor que es mayor, es decir, el resultado me da positivo, significa que tengo más bobinas. Pero también puede decir, bueno, depende, porque hay que ver el valor de la resistencia, pero pues la resistencia es 0.6, que significa que en realidad el circuito es, pudiéramos decir que es puramente inductivo, es decir, que la reactancia inductiva es la que mayor oposición va a ofrecer por el tamaño tan grande que tiene. Ok. Entonces ahora sí saco z, que es r cuadrado punto 6 al cuadrado más x al cuadrado, 48.87 al cuadrado, y me da un resultado de 48.87 ohms. Divido esto, de acuerdo a la fórmula que está aquí, voltaje entre impedancia, voltaje que es 220, entre la impedancia 48.78, y me da 4.51 amperes. ¿Qué significa? Que a través del circuito circulan 4.5 amperes. Ok. Ahora bien, las caídas de voltaje. Bueno, en la caída de voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, sabemos que corriente es igual a voltaje entre resistencia, despejo voltaje, y me da que voltaje en la resistencia es igual a corriente por la resistencia. Como el circuito está en serie, pues la corriente es la misma para todos los elementos. Entonces 4.51 por el valor de la resistencia. 0.6 me da 2.7 volts. ¿Qué significa? Que en la resistencia se están quedando, por así decirlo, 2.7 volts. Voltaje en la bobina es la corriente, que es la misma, por la reactancia inductiva. Recuerden, la ley de Ohm me dice que multiplique por la oposición al flujo de corriente en el elemento, que es XL, no L. Entonces sería 4.51 por 75.39, da 340 volts. Y voltaje en el capacitor, 1 por XC, y me da 119.6. Ahora bien, sería obvio suponer que la suma de estos tres voltajes
la suma de las caídas de voltaje tiene que ser el voltaje de la fuente. El punto es que si yo sumo estos tres valores algebraicamente, pues me da mucho más. Simplemente la bobina genera 340 volts y la fuente es de 220. Entonces, ¿de dónde sale ese voltaje? Bueno, este voltaje extra que sale aquí es por el comportamiento mismo que tiene la bobina. La bobina, al circular corriente a través de él, genera un campo magnético. Ese campo magnético, si se mueve en presencia de otro campo magnético, puede generar un voltaje. Entonces, la suma de estos voltajes no es de manera algebraica, no sumo directamente estos valores, sino que es una suma vectorial y yo tengo que dibujar los voltajes como se comportan. Entonces, recordemos que en una resistencia, voltaje y corriente van en fase, entonces yo dibujo mi vector de voltaje aquí, PR. Pero, como habíamos dicho, en una inductancia, la corriente se atrasa respecto al voltaje o, dicho de otra manera, el voltaje se adelanta respecto a la corriente. ¿Estamos? En un capacitor, la corriente se adelanta respecto al voltaje o el voltaje se atrasa. Como estoy trabajando en esta parte de aquí con voltajes, pues yo analizo voltajes. En una bobina, la corriente se atrasa, el voltaje se adelanta, lo dibujo para arriba. En un capacitor, la corriente se adelanta, el voltaje se atrasa, lo dibujo para abajo. Entonces, tengo otra vez mi sistema de vectores. ¿Cómo se suman? Estos dos de aquí se restan porque tienen el mismo ángulo. Entonces, resto BL menos BC. Y a eso le vamos a llamar BX. Entonces me va a quedar un voltaje, un vector de voltaje hacia abajo o hacia arriba. Y el voltaje BR. La suma de estos dos, pues al igual que en la impedancia de la hipotenusa. Entonces, el voltaje total va a ser igual al voltaje en la resistencia al cuadrado más el voltaje X al cuadrado, que dijimos que el voltaje X era la resta de estos dos, que aquí está. Entonces sustituyo y me da 220.41 volts, me da el voltaje que tengo en la fuente, ¿ok? Entonces, esto simplemente es para comprobar que mis caídas de voltaje están correctas. Ok. En cuanto a la impedancia, bueno, nosotros ya determinamos la impedancia que era 48.87. Y habíamos dicho que esos valores de impedancia, resistencia y reactancia yo los podía colocar en un triángulo a través de los números complejos, un triángulo rectángulo, donde decíamos que este valor que está aquí es R. El cateto opuesto sería X y la hipotenusa sería Z. Entonces yo tengo que la hipotenusa de mi triángulo de impedancias es Z, que el cateto adyacente es la resistencia y el cateto opuesto es X. Y habíamos dicho que se formaba un ángulo. Este ángulo es el ángulo que va a tener la corriente respecto al voltaje. Yo lo calculo a través de la tangente del cateto opuesto entre el adyacente. Tangente es igual a cateto opuesto entre el adyacente. Despejo el ángulo y me queda tangente inversa de X entre R. Cateto opuesto entre adyacente. Saco la operación y me da 89.29 grados. ¿Qué significa esto? Que la corriente va a estar desfasada 89 grados respecto al voltaje. La pregunta es, ¿va a estar desfasada adelantada o atrasada? Eso ya lo respondimos aquí. Al momento que dijimos que X me da positivo, significa que es mayormente inductivo el circuito. Por lo tanto, sabemos que en una inductancia la corriente se atrasa respecto al voltaje. Por lo tanto, la corriente va a estar atrasada 89.29 grados. Que si yo lo veo en el diagrama de onda, pues yo dibujo mi voltaje en 0 y mi corriente la voy a dibujar atrasada 89.29 grados, casi 90. Y aquí dibujo la corriente. El valor de 220 volts es 220, es el valor RMS. Y el valor de 4.51 es el valor RMS de la corriente. Obviamente tendrá que ser más pequeña, pero bueno, para que la vean. Esto es el diagrama de onda, donde de aquí a aquí mide 89.29 grados, que es este ángulo de desfase. De manera fasorial, pues yo dibujo mi voltaje a 0 grados en 220 volts y mi corriente atrasada, porque dijimos que era inductivo, 89.29 grados con un valor de 4.51. Entonces, este valor de aquí o este de aquí me dice exactamente lo mismo que el resultado de la corriente. Ahora, yo puedo representar el valor de la corriente
de la siguiente manera. Yo puedo decir, la corriente es igual a 4.51, que eso es lo que me da el resultado, pero tengo que ponerle aquí el ángulo. ¿Qué ángulo tiene? Tiene un ángulo de 89.29. Pero también tengo que decirle si este 89.29 es en adelanto o en atraso. Hay personas que le ponen un menos, pero depende de cómo hayan hecho esta fórmula. Si aquí pusieron XC menos XL, pues el valor negativo significa que es mayor la bobina. Pero si lo pusieron así, pues significaría que es mayor el capacitor. Entonces, lo que normalmente se hace es que aquí se le pone AT, donde está atrasado, o AD si está adelantado. Aquí tendría que decir 89.29 AT atrasado. Como está acompañado en su diagrama fasorial, pues por eso no lo pusimos, porque aquí se ve claramente que está atrasado. Entonces, si se fijan, yo puedo representar mi corriente de esta manera, de tal forma que cada vez que yo represente o que entregue un valor de corriente en corriente alterna, tengo que entregar este valor. Tengo que decir, mi corriente es 4.51, argumento de 89.29 amperes en atraso. Es decir, que este ángulo está trazado respecto a la corriente, ¿ok? Esta manera de escribirlo, ya lo habíamos visto, está escrito de forma polar. También lo puedo escribir de forma rectangular y ahorita más adelante vamos a ver qué significa esto. En este caso que está aquí, bueno, pues yo tengo que la impedancia también lo puedo representar como Z igual a 48.87, pero tengo que decir qué ángulo tiene. Entonces lo pongo como aquí, 48.87 con un ángulo, con un argumento de 89.29 ohms. O también lo puedo representar a través de sus componentes real e imaginario, es decir, como un número rectangular. Entonces diría Z es igual a R más JX. ¿Qué es R? El número real, 0.6, y JX, el número imaginario, 48.87. Esta manera que está aquí es forma rectangular y esta de aquí forma polar. Yo puedo convertir de una a otra con la calculadora o a través de las funciones trigonométricas que veremos más adelante. Ok. Ahora bien, potencia y factor de potencia. Bueno, yo tengo que calcular la potencia. Nosotros sabemos que potencia es V por I, voltaje por corriente. Pero, ¿por qué no puedo multiplicar directamente voltaje por corriente? Porque yo necesito afectarla por este ángulo que está aquí. Es decir, si yo multiplico el voltaje en RMS, que es 220, no puedo multiplicarlo por el valor RMS, que es 4.51. ¿Por qué? Porque no queda aquí. El valor RMS queda hasta por acá. Entonces, ¿qué se hace? Se le agrega el coseno del ángulo que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? ¿De cuál ángulo? Del que acabo de calcular. Entonces, a este coseno de ángulo tiene otro nombre, se le conoce como factor de potencia. Hasta este punto podemos definir el factor de potencia como el ángulo que hay entre voltaje y corriente. Más adelante vamos a ver que, hablando de potencias, es el valor que existe entre una potencia y otra, que más adelante, insisto, vamos a verlo. Es la eficiencia que tiene el sistema para trabajar. Entonces, por lo pronto vamos a definirlo así, como que es el ángulo que hay entre voltaje y corriente. Entonces, la fórmula quedaría potencia es igual a voltaje por corriente por el FP. Ahora bien, esta fórmula es la misma que en corriente directa, solo que en corriente directa pues no hay factor de potencia. ¿Por qué? En corriente directa el voltaje y la corriente van en fase, significa que el ángulo que hay entre ellos es 0. El coseno de 0 es 1. Por eso aquí sería V por I por 1, entonces no se pone ese 1. Para corriente alterna hay que agregar el coseno del ángulo. Entonces yo pondría potencia igual a 220 por 4.51 por el coseno de 89.29. Lo cual significa que yo voy a tener una potencia de 12.29 watts. Que ese punto sería aquí aproximadamente. La mayor potencia que me da este circuito es 12.29 watts. Ahora, más adelante vamos a ver que lo que uno requiere es, o lo que le van a pedir a uno es el factor de potencia, no tanto el ángulo. Entonces me dicen, ok, dime cuánto es de factor de potencia. Pues nada más saco el coseno del ángulo, que sería coseno de 89.29, pues es 0.012. Este factor de potencia es muy bajo. El mayor factor de potencia, ya dijimos, es 1. El factor de potencia 1 es lo mejor que hay porque entonces yo tendría la máxima potencia. Conforme se aleje del 1 es muy bajo, entonces aquí podemos ver que es 0.012. ¿Estamos? Si yo multiplico 220 por 4.51
por 0.012 es esto mismo de aquí. Me va a dar los 12.29 watts. Entonces yo tendría una potencia de 12 watts con un factor de potencia de 0.012. Ok. La resonancia. Bueno, ¿qué es la resonancia? La resonancia es un fenómeno que ocurre al momento en que la reactancia inductiva, y la reactancia capacitiva se igualan. No la bobina y el capacitor, sino las reactancias que tienen, la oposición al flujo de corriente que tiene cada una se igualan. Entonces, cuando XL es igual a XC, si recordamos, se eliminan. ¿Por qué? Porque teníamos que X, de aquí de la fórmula, perdón, que X era igual a XL menos XC. Si estos dos valores valen lo mismo, pues sería 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando XL es igual a XC, se eliminan. Eso es que entra en resonancia. ¿Y qué provocaría que entren en resonancia? Bueno, si recordamos de aquí de estas fórmulas, yo tengo que corriente es igual a voltaje entre impedancia y que la impedancia es R cuadrada más X cuadrada y que X cuadrada es XL menos XC. Si por alguna razón XL vale lo mismo que XC, sería 0. Entonces aquí sería R cuadrada más 0 al cuadrado, que sería lo mismo que Z igual a raíz cuadrada de R cuadrada. Que si hago la ecuación, pues me da que Z es igual a R. Entonces lo que pasaría es que aquí ya no sería Z, sería únicamente R. Yo dividiría el voltaje nada más entre el valor de la resistencia, que si se fijan es 0.6 contra Z que valía 48. ¿Qué va a provocar esto? Que la corriente suba, ¿sí? Entonces, cuando un circuito entra en resonancia no es bueno. ¿Por qué? Porque disminuye la impedancia y aumenta la corriente. ¿Estamos? Ahora bien, ¿quién puede provocar la resonancia? Bueno, tenemos que analizarlo. Dice que cuando XL es igual a XC, si yo analizo XL y XC, 2πfL, XL igual a 1 entre 2πfC. Si se fijan, lo que puede pasar aquí es el único elemento que puede provocar que se igualen es la frecuencia. ¿Por qué? El 2pi no se va a mover, es el valor de una, perdón, de un ciclo. La L y la C, pues tampoco, es el valor que tiene la bobina y el capacitor. Entonces, lo que sí se puede alterar es la frecuencia. La frecuencia que trae la señal, los 60 Hz. Significa que si se mueven esos 60 Hz, puede provocar que XL sea igual a XC. Entonces, tengo que analizar muy bien cuál es el valor de frecuencia que puede provocar que entre en resonancia mi circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejarla de aquí. Entonces, yo lo que quiero es F. ¿Qué hacemos? Este de aquí lo paso para acá multiplicando. Aquí está. Hago la multiplicación, entonces sería 2pi por 2pi, 4pi cuadrada, f por f, f cuadrada y LC. Y de aquí paso el 2pi al cuadrado y el LC para acá, ¿estamos de acuerdo? Lo paso otra vez dividido. Y luego, ¿cómo le quito este cuadrado? Pues le saco la raíz. Y yo tendría que la frecuencia de resonancia es igual a la raíz de 1 entre 2pi cuadrado por LC. Pero esto de aquí matemáticamente lo puedo representar como sacarle la raíz a cada uno. Entonces, raíz de 1, 1. Raíz de 2pi cuadrada, 2pi. Por la raíz de LC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta fórmula que está aquí, acuérdense que este cuadrado es del todo el 2pi. Estamos de acuerdo, sería 4pi cuadrada. La frecuencia de resonancia se calcula así. Yo voy a dividir 1 entre 2pi por el valor de L y el valor de C. Y me va a dar un valor en Hertz. Ese valor en Hertz es la frecuencia a la cual entra en resonancia ese circuito. ¿Ok? Haciéndolo con los datos que nosotros tenemos, 1 entre 2pi raíz de LC sería 1 entre 2pi por el valor de L, 0.2, por el valor de C, 100 micros, 100 por 10 al menos 6. Al hacer esta operación me da una frecuencia de 35.58 Hz. ¿Qué significa? Que si por algo nosotros bajamos la frecuencia de 60 Hz hasta 35, XL y XC se van a anular. Es decir, el valor de frecuencia de XL, de reactancia inductiva, perdón, va a ser igual al valor de reactancia inductiva de XC
y se van a eliminar. ¿Qué significa esto? No significa que desaparezcan del circuito, sino que ya no van a ofrecer oposición al flujo de corriente ni XL ni XC. Se van a eliminar entre ellos. En el circuito siguen estando presentes la bobina y el capacitor, pero ya no van a trabajar, por así decirlo. Entonces ahora calculo la nueva corriente, que sería voltaje entre, ya no es Z. ¿Por qué? Porque ya Z vale R. Ya no hay ni XL ni XC. 223.6 y la corriente subiría hasta 366.6 amperes. Entonces, de tener una corriente de 4.5 amperes cuando todo funcionaba bien, si el circuito entra en resonancia, si hay una frecuencia de 35 Hz que haga que XL sea igual a XC, se anulan y la corriente se dispara hasta 366 amperes. ¿Quién provocó esto? La frecuencia. La frecuencia, al ser alterada, hizo que entrara en resonancia mi circuito y aumentara la corriente, ¿ok? Entonces, es muy importante saber este valor. ¿Por qué? Porque sobre todo ustedes en mecatrónica más adelante, con lo que trabajan es con estar variando la frecuencia. Entonces, si al momento de variar la frecuencia algo se quema, es porque subió la corriente, porque posiblemente entró en resonancia. Es importante tener este valor. ¿Para qué? Para no llegar a ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En resumen del problema, bueno, podemos tener lo siguiente. Yo tengo que mi voltaje son 200 volts, 220 volts, perdón, aquí en 220 volts. Déjenlo corregimos de una vez. Bueno, ahorita lo muevo. 220 volts, ¿estamos de acuerdo? Estos 220 volts están, cuando no me dicen qué ángulo traen, nosotros vamos a asumir que son 0 grados. Si no dice nada, si nada más dice 127, pues es a 0 grados. Y yo lo puedo dibujar así, 220 a 0 grados, ¿ok? Tengo una impedancia de 48.87, eso nos dio un valor del ángulo de 89.29 grados, ¿sí? Y con estos valores calculé la corriente, que dio 4.51 y habíamos dicho que le íbamos a poner argumento o ángulo de 89.29 en atraso, ¿ok? Y habíamos dicho que esto estaba escrito de forma polar. Si yo lo convierto a rectangular, pues saldría, es decir, si yo dibujo un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 4.51 y el ángulo 89.29, puedo sacar el cateto adyacente, que sería la parte real del número complejo, y el cateto opuesto, que sería el número imaginario. Estos serían los valores, serían 0.05 en la parte real y 4.50 en la parte imaginaria. Este 0.5 normalmente lo conocen, esta I pues es la I total, la corriente total. La conocen como IR, la corriente de la parte real, y a esta como IX, la componente imaginaria de la corriente compleja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto cómo se saca? Bueno, lo podemos sacar con la calculadora o con la trigonometría de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, si yo represento la corriente así, es lo mismo que esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se maneja normalmente? Así. Pero insisto, esto nos va a servir bastante más adelante. Ok. Habíamos dicho que Z la puedo representar con el valor que tiene y el ángulo, como está aquí. 48.87 y ángulo de 89.29. Pero también la puedo representar como un número rectangular, una componente rectangular donde 0.6 es la resistencia y 48.87x. No XL ni XC, sino X, la resta de las dos, ¿ok? Este ángulo salió de, de la tangente de X entre R, y dijimos que el factor de potencia era el coseno de este ángulo, que es 0.012. Determinamos la potencia con B por I por el FP, 220 por 4.51 por el coseno del ángulo, es decir, por FP 0.12, y me da 12 watts. Y tenemos las caídas de voltaje en cada elemento, que es corriente por R, corriente por XL y corriente por XC, y me da estos valores. Dijimos también que la suma de esto para comprobar pues es una suma vectorial. Y finalmente pues podemos representar todo el ejercicio, es decir, mi resultado este que está aquí también se puede representar con este dibujo que está aquí, que es el diagrama fasorial, donde yo pongo 0 grados mi vector de voltaje, 220,
Y a 89.29 atrasados, acuérdense que dijimos que está atrasado porque cuando calculamos X me da positivo, significa que es mayor XL. Y si es mayor XL es que está atrasado. Atrasado 89.29 grados con un valor de 4.51. ¿Estamos? Entonces, esto sería la manera de resolver ese problema. Vamos a resolver más para que quede claro. Y bueno, y que mi frecuencia de resonancia, perdón, son 35 Hz. ¿Estamos? Entonces, la intención es, bueno, practicar esto porque luego vamos a hacer lo mismo pero con un circuito trifásico y vamos a agregar la parte de potencias porque son 3 tipos de potencias las que hay que analizar. Entonces, esto sería el resumen de mis resultados del problema. Tendríamos que hacer más. ¿Okay?